Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabien. Els parla, les habla su amigo Ferran Prat. ¿Están preparados? ¿Están listos? ¿Están ya? Hoy tenemos un tema muy interesante, pero ya no lo avanzo. Quiero primero presentar a nuestros analistas. Aquí en los estudios tenemos a Natalia Guerrero. Natalia, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a Artur, a toda tu audiencia y gracias por invitarme otra vez. Y también al otro lado del hilo telefónico, como corresponsal, Artur Oms, nuestro ufólogo aquí del Principado de Andorra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Artur? Buenos días, Ferran. Buenos días, Natalie. Pues aquí, como siempre, empezando la semana. Bueno, aquí que nos gusta siempre pues informar. Hace años, como 30 años atrás ya, cuando hablábamos en la radio de que nos gusta neodivulgar, pues es una nueva forma de divulgar y que tocamos muchas cosas, ¿no? Aquí tocamos todos los temas. Y hay algo que, bueno, pues que está ahí y que nos piden de una forma reiterada y quizás con mucha razón que informemos sobre cuestiones de supervivencia, sobre cuestiones de ahorro energético, sobre cuestiones, vaya, prácticamente de prevenirnos y prepararnos para cualquier escenario. Visto lo visto en los últimos tiempos, pues vamos a hacer caso a nuestros amigos y amigas oyentes. Y empezamos por Natalia. Natalia, ¿cómo ves el panorama internacional, así a grosso modo? Bueno, a ver, el panorama internacional siempre ha estado muy revuelto, ya no solo a día de hoy, porque va por tandas, como digo yo, ahora una guerra aquí, ahora otra guerra ahí, hay conflictos. El mundo siempre está revuelto y es bastante complicado, ¿no? A ver, por ejemplo, un ataque nuclear, siempre pensamos que, bueno, que puede ser poco probable que nos pueda pasar, ¿no? Que los dirigentes siempre se paren antes de apretar el botón. Bueno, la verdad es que últimamente con todo lo que está pasando en parte del mundo y el conflicto que tenemos ahora bélico entre Ucrania y Rusia, bueno, las poblaciones en general de ciertas zonas geográficas, quizá, yo hablo del ciudadano de a pie, esté pues un poco como inquieto porque no se sabe bien cómo puede acabar todo esto, aunque todo apunte que últimamente el dirigente de Rusia esté dispuesto a negociar con Europa ciertos tratados para no llegar a más. Veremos a ver cómo todo esto acaba. Esperemos que bien y que pare todo, bueno, porque siempre hay daños colaterales, ¿no?, en las guerras. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en el caso de que si pasara un ataque nuclear, cómo tendríamos que pues reaccionar, cómo nos tendríamos que preparar, qué pasaría, ¿no? Hay como un antes, un durante y un después durante estos ataques. Pues lo analizaremos, Natalia. Muchísimas gracias. Artur, te formulo la misma pregunta que Natalia. ¿Cómo ves el panorama internacional? Bueno, el panorama internacional siempre hemos vivido en un mundo convulso, en un mundo donde ha habido muchos conflictos bélicos y evidentemente pues las armas son un negocio que además tiene un gran peso en las economías, en los PIB de todos los países a nivel mundial, ¿no? Ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues que el señor Putin ha invadido un país, tenemos una guerra en Europa y claro, parece que las guerras son cosas muy lejanas, salvo cuando se van acercando a tu lugar de residencia, ¿no?, a tu país donde vives. Entonces, bueno, a mí me parece completamente increíble lo que está sucediendo hoy en día en Europa, que un señor haya invadido un país soberano, me parece una aberración. Pero bueno, la cuestión es que se ha visto que Putin tenía un ejército anticuado, desorganizado, que es un absoluto desastre, y el único camino que tiene, solo tiene dos caminos, o bien una rendición enmascarada y de alguna forma maquillada por la Unión Europea para que no se vea que es, y Estados Unidos para que no se vea que es una huida hacia adelante, o la segunda opción es usar el comodín de la bomba nuclear, con lo cual eso sería un absoluto desastre para la humanidad. Y en ese supuesto de que usara la bomba nuclear, pues bueno, ahí lo que hablábamos, Ferran, ayer es simplemente pues que hay que tomar una serie de medidas, ¿no? Y hay que saber qué es lo que puede suceder durante la explosión, qué es lo que puede suceder
después de la explosión, pero lo más importante es prepararse antes de que todas estas cosas puedan llegar a desencadenarse. Es curioso porque creo que ha trascendido poco. Aquí lo comentamos, hicimos un programa, pero me gustaría hacer un pequeño un refresco en la memoria, porque este verano, mientras muchas personas estaban de vacaciones, en la playa, en la montaña, para aquí y para allá, visitando países X, resulta que desde el Departamento de Emergencias de Nueva York, publicaron un comunicado, una nota de prensa muy, muy seria, al menos a mi entender, en la cual daba, pues, pasos importantes y necesarios a seguir ante un ataque nuclear. Oiga, si una de las ciudades más importantes del planeta toma esta medida, ¿deberíamos hacer los demás países, ciudades, pueblos, regiones, pues esta preparación por sí? Porque si hacen esto es que algo deben saber, Natalia. Pues sí, efectivamente, Ferran. Mira, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o llamada FEMA, que trabaja en Estados Unidos, tiene elaborado una pequeña guía con la cual, para que el ciudadano de a pie pueda saber qué pasos seguir en caso de una situación catastrófica, en este caso un ataque nuclear. Y como yo decía al principio, esta guía se divide en 3 partes, ¿no? El antes, el durante y el después. Esta guía te marca un patrón a seguir, evidentemente, porque no todos estamos preparados ni sabemos cómo tenemos que reaccionar y qué tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer en caso de un ataque nuclear. Evidentemente, ahora si queréis ya lo desarrollaremos entre tú y Artur, ¿no? Pero siempre, evidentemente, es buscar un lugar adecuado donde protegerse, si puede ser bajo tierra, en un sótano, en un garaje, y si en esta guía pone que si no tienes la posibilidad de encontrar un sitio de estos, pues al menos ponerte en el centro de unos edificios para estar como más protegido. No ponerte en un coche, porque, por ejemplo, tampoco. Los coches no protegen porque, claro, después lo veremos también que en caso de ataque nuclear hay varias fases. Y después de lo que es la explosión también hay esta lluvia radioactiva, que es de la cual también muchísima gente no sabe cómo protegerse. Lo hablaremos, ahora lo desarrollaremos, que también es muy, muy peligrosa, ¿no? Porque si no te encuentras en el foco de la explosión y te encuentras a kilómetros, después te puede llegar esta lluvia radioactiva, que también es letal en ciertos casos. Artur, las fases de una detonación nuclear ofensiva, es lo que decía Natalia, ¿no? Hay primero la detonación, ¿no? Que si te coge cerca o encima, pues allí los miles y miles de grados que genera la misma explosión ya lo funde todo, vidas celulares, incluso materiales, algunos materiales. Pero después viene la onda expansiva, que esto puede abarcar muchos kilómetros, ¿verdad? Sí, desde luego. Solo me gustaría hacer un apunte, Ferran, que tú decías que en Nueva York hace muy poquito se han perdido esa cuestión, pero este documento, de este PDF de la FEMA, de 2 páginas, es de 2018. O sea, el mundo ya lleva en tensión muchos años, ¿no? Y evidentemente no es algo para nada nuevo. O sea que el problema que hay es que el ciudadano de a pie se entera del 1 por 1000 de las triquiñuelas y las tensiones políticas y armamentísticas y de guerrilla que hay entre todos los países. Con lo cual estamos ante, una vez más, una capa muy oscura de desinformación o simplemente de no información, porque la otra manera de desinformarte es no informarte, ¿no? Entonces, hay evidentemente cosas a hacer cuando hay una explosión nuclear y hay cosas a no hacer. Lo más importante es, yo diría, hay 3 fases, como decía Natalie. La primera es antes de que suceda absolutamente nada y, una de las más importantes, ¿no? Que se ha ido recalcando, es tener un kit de emergencia que puede consistir en agua, en una radio, en emisoras, los que tengan emisoras que las guarden como tesoros, siempre bien cargaditas, incluso
emisoras con módulos que funcionen a pilas mejor y evidentemente pues también una radio de las antiguas o un teléfono con sintonizador FM que también podría valer. Y esto es muy muy importante, ¿no? Yo añadiría también un silbato. Un silbato es algo que va muy bien. Yo siempre lo llevo uno en la montaña y un silbato pues te puede sacar de más de un apuro, ¿no? Independientemente de si uno tiene la posibilidad de tener pastillas de yoduro de 130 miligramos, que son lo necesario, porque aquellas que se venden en la farmacia llevan entre 0,10 y 0,30, con lo cual necesitaríamos entre 400 y 1.000 pastillas, ¿no? Esas que se venden como complemento alimenticio. Pero hay unas que son específicas, que llevan esos 130 miligramos, que son los necesarios para, de alguna forma, detener esa acumulación de yodo radioactivo en la tiroide, que es uno de los que ataca en una primera fase y que son más destructivos y más mortales. Que parece ser que se está moviendo una cantidad de miligramos de pastillas para aquí y para allá en algunos países, sobre todo fronterizos con Rusia, impresionante. Estamos hablando de fases, ¿no? Primero hay la detonación. Esto es en caso hipotético, ¿eh? Repito, estamos analizando en caso hipotético. Hay la detonación, miles de grados de temperatura, hay la onda expansiva y después viene esa lluvia radioactiva, ¿no? Que lo quema todo. Pero después, ¿qué viene? Hay el fallo energético. Y me gustaría que analizáramos lo que ha salido esta semana aquí en la prensa andorrana, concretamente en el Diario de Andorra, que dice que el gobierno podría paralizar el país. Dice así el titular: el Ejecutivo podrá declarar la situación de crisis energética que él lo facultaría para ordenar el cierre de empresas y prohibir el uso de coches, vehículos y la venta de combustibles. O sea, ¿puede derivarse de una acción nuclear un evento energético? Estaríamos hablando de un confinamiento energético, ¿no, Natalia? Bueno, pues sí, es que todo depende, ¿no? Todo depende de cómo nos pueda llegar esta explosión nuclear, qué zonas pueda tocar, la magnitud del impacto y del desastre y de la radioactividad, ¿no? Los países se preparan, de todos modos, ya lo habéis dicho con Artur muchas veces, ¿no? Que no solo Nueva York ha creado una guía para casos de este tipo, sino que varios países europeos llevan años ya diciendo a la población, al ciudadano de a pie, que se prepare con una mochilita, como decía Artur, con un kit, con una radio, con pilas, etcétera, etcétera. Yo lo que quería añadir, tras la explosión, también, sobre todo, no tocarse la cara, no frotarse los ojos, no hurgarse la nariz. Todo esto puede tener después consecuencias muy peligrosas para el cuerpo, sobre todo retirarse la ropa. Si una persona, por ejemplo, se encuentra en una situación así de que hay una explosión nuclear, que no lo pilla, dijéramos, la explosión, porque aquí ya evidentemente que falleces, pero que estás a kilómetros, ¿no?, del impacto, donde después te puede llegar la radiación, sobre todo hay que quitarse la ropa, intentar quemarla o ponerla en una bolsa, no tocarla, ponerse guantes, si es que los tienes, porque es que es muy fácil hacer la lista de un kit, pero si te coge desprevenido quizá no encuentras absolutamente nada. Sobre todo agua en botella. Si te tienes que lavar alguna herida con jabón o beber, agua en botella es primordial, porque seguramente el agua corriente esté ya contaminada y entonces las consecuencias pueden ser también catastróficas y letales. Porque hay mucha posibilidad de que llegue todo este polvo radiactivo porque mira, fíjate en Chernóbil lo que pasó. Hubo la explosión, pero Chernóbil fue una zona donde años después, surgieron cáncer de muchos tipos, malformaciones en los bebés que nacían, y todo esto es la consecuencia a esta radiación que no la vemos, que es una cosa que te parece que no, pero ahí está en el aire y que se va moviendo también según la corriente de los vientos, ¿no? Pero fijaros, yo os quería solo añadir aquí una cosita, ¿no? Lo mal que estamos preparados, en el fondo, frente a una situación así tan
tan catastrófica porque el 13 de enero de 2018 en Hawái hubo una alerta que decía que misiles balísticos habían sido disparados, ¿no? Y entonces dijéramos que saltó alarma de ataque nuclear en Hawái. Esto en 2018. Entonces hubo una gran confusión entre la población, entre todos los turistas que estaban en aquel momento en la isla. Y fijaros, Artur y Ferran, como la gente no estaba preparada, justamente hicieron todo al revés de lo que se tenía que hacer. Es decir, muchos se fueron a la playa, corrieron hacia la playa. Otros empezaron a salir del hotel corriendo, abriendo ventanas, otros abrían ventanas para ver realmente lo que pasaba. Es decir, claro, si no estás preparado y no sabes qué directrices seguir, cerrar ventanas, buscar un sitio subterráneo, sobre todo no beber agua, no pasearte, no irte corriendo por la calle, que es donde te puede pillar o la onda expansiva o esta lluvia radioactiva, ¿no? Y muchos también corrieron a sus habitaciones a coger las mochilas, súper importante, mochilas que no había nada dentro de supervivencia porque evidentemente no estaban preparados para huir a la calle, ¿no? Entonces esto es lo que no hay que hacer. Después se supo que había sido una falsa alarma. Esta alarma que hubo en 2018 en Hawái fue gracias a Dios, una falsa alarma, pero esto ha sido como una prueba para mostrarnos que no estamos preparados y que evidentemente necesitamos mucha sangre fría para reaccionar ante un desastre igual. Bueno, si os fijáis, por una razón u otra, de las búsquedas que hay ahora más activas es cómo ahorrar energía, cómo mantener la casa caliente, cómo tener luz de forma económica. Incluso el todopoderoso Bloomberg, en un informe, destaca, por ejemplo, que la demanda de leña como fuente de energía está creciendo, pero muchísimo en muchos países europeos. ¿Estamos volviendo a la chimenea, al plan B o quizás al plan C, Artur? Bueno, estamos nuevamente ante una nueva crisis de ataque nuclear y como ya las que se vivieron pre y post Primera y Segunda Guerra Mundial. Y lo que sí que está claro es lo que dice Natalie, ¿no? No es que no estemos preparados, es que sencillamente por mucho que nos queramos preparar es imposible, ¿no? Eso es imposible. Es como cuando fallece un ser querido. Jamás se está preparado para esto, ¿no? Entonces luego hay la gestión de los nervios, la gestión del temple. Es muy complicado, es muy complicado. El ser humano es un ser humano y de eso no hay que olvidarse. Entonces, tener siempre una mochila a mano es imposible. A lo mejor tú estás de viaje y tienes esa mochila en casa, la tienes a 100 kilómetros de distancia, te puede pillar en otras circunstancias. Se pueden desencadenar muchas situaciones que sean muy peligrosas, ¿no? Lo que hay que recordar siempre es, lo más importante, bajar al máximo de niveles que puedas bajo tierra. Si eso no es posible, pues concentrarte en los núcleos centrales de los edificios, sobre todo aquellos que están cerca de los ascensores, puesto que, de construcción yo sé un poquito, aquellos núcleos que están cerca de los ascensores están muy reforzados y además pues te mantienen más lejos de la radiación, ¿no? Y evidentemente, pues lo decía Natalie, que es pues no abrir las ventanas, no salir y sobre todo, por un periodo no inferior a 24 horas, no moverse de ahí y sobre todo estar atentos y alerta sobre las directrices que puedan dar las autoridades. Aunque, y aquí pongo un entrecomillado, eso no quiere decir que nosotros en esas situaciones a lo mejor tengamos que tomar decisiones que no sean exactamente las que nos indiquen las autoridades, y en esto me refiero a circunstancias muy concretas, porque a lo mejor las autoridades, si tú estás en un lugar, te dan unas indicaciones que son propias para otro lugar y a lo mejor no son las más adecuadas para donde están, ¿no? Entonces aquí hay que tener un poquito de criterio también y saber, pues de alguna forma, cómo dirigir tus pasos y evidentemente nadie tiene la bola, nadie tiene la certeza absoluta de la decisión que vaya a tomar
sea la mejor, pero lo que sí que hay que tener es un poquito de criterio, ¿no? Y sobre todo evitar esos 10 minutos posteriores a cuando, es decir, cuando hay la explosión y se forma ese champiñón, al cabo de 10 minutos no solo hay la lluvia radiactiva, sino que además, pues esto es una bomba sucia, podríamos decir, la bomba nuclear, sino que además, por la onda expansiva que es capaz de alejar objetos a grandes distancias, hablamos de kilómetros, imaginaos la explosión de Icoxi aquí en Tarragona, fue capaz de catapultar una placa de no sé, 2 o 3 toneladas de acero a más de 5 kilómetros de distancia. Es una explosión muy pequeña que no tiene nada que ver con la explosión nuclear. Entonces hablamos de que al cabo de 10 minutos incluso pueden llegar a caer o empezar a caer objetos desde el cielo que sean, que puedan pues también herirnos o incluso matarnos. Entonces, lo más importante es refugiarse bajo un techo y contra más profundo podamos, mejor. Y si no, núcleos centrales muy cerca de donde están los ascensores, que son las zonas más reforzadas. Esos consejos que siempre van bien, que mejor no usarlos, pero bueno, si un día pasa, saber qué hacer, ¿no? Decía un alemán que vive muy cerquita, es residente cerca del aeropuerto de Tempelhof, en Alemania, decía algo que, pues bueno, aquí empezamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Miramos el invierno con preocupación. Incluso vi unas imágenes de un parque de una ciudad en Berlín, concretamente el parque de Tiergarten, en el cual los habitantes de allá, los residentes, se lanzaron como hormigas a empezar a podar los árboles para tener leña, porque este año Alemania no lo tiene muy claro a nivel energético para mantener el confort de las casas. La gente es mayores o cuando estás pues con una gripe o una dolencia, imagínate tener la casa que hagas así y te salga, como decimos en catalán, el aliento, ese vaho del frío que hace. Natalia, ¿debemos mirarnos este invierno con preocupación o no? Hombre, yo creo que sí, que la gente se está preparando en ciertas zonas de Europa donde desgraciadamente la geografía hace que el clima sea más duro, aunque, bueno, estamos viendo también un cambio de temperaturas rarísimo. Aquí en Andorra estos días estamos a 23, 24, 25 grados, casi en noviembre, y no es normal, pero igualmente nos espera un invierno bastante duro y la gente se está preparando porque evidentemente que poderse calentar es vital en países de frío. Natalia y Artur, os reformulo la pregunta. ¿Leísteis el artículo en la prensa del Diario de Andorra sobre lo que puede llegar a pasar sobre una bajada de flujo energético aquí al Principado? Bueno, yo pienso que están haciendo un poquito como se están alineando con los países europeos, ¿no? Donde están intentando hacer recortes y hacer pues esta ¿cómo se digo? Estalvi, ahora no me sale en español. Ahorros, ¿no? Pues quizá durante la noche apagar los escaparates, las farolas de las calles. Hay que ahorrar porque en estos momentos tenemos un problema energético en toda Europa muy bestia, muy bestia. Yo no creo que lleguen a cortar la luz durante X horas al día, que no lleguemos a esto, pero bueno, vamos a tener que tener cuidado hasta en nuestros hogares, ¿no? Tener cuidado, apagar las luces cuando no son necesarias. Una cosa que quería añadir solo, Ferran, es un segundo, referente a lo de la explosión nuclear, que es importante, que cuando uno se refugia en un sótano donde pueda, los consejos son que después a las 12 horas, 24 horas, intentes salir y ya alejarte un máximo posible. No te quedes en aquel sitio ya esperando que te saquen. Si puedes salir por ti mismo al cabo de unas horas, porque si no hay viento, el polvo radioactivo ya se habrá, dijéramos, posado en el suelo, si no hay viento, claro, y entonces tú puedes intentar, tapándote la cara, la boca, etcétera, huir a kilómetros para protegerte. Y Artur, para finalizar. Bueno, Ferran, todos los gobiernos y el de Andorra pues se está incorporando a estas tendencias que ya se ven hace muchos años, sobre todo de intervención por parte del Estado en circunstancias excepcionales. En Andorra esto no se había regulado y por lo tanto lo que está haciendo es regularse.
Hace muy poquito estuvimos a punto de quedarnos sin energía y de hecho no nos quedamos sin energía porque Francia nos suministró energía, pero estuvimos sin suministro por parte de España durante 3 horas. Ha pasado dos veces y ahora imagínate que falla el suministro también desde Francia. Podríamos quedarnos y no es algo que no pudiera suceder, ¿no? En cambio, bueno, ya veremos cómo irán las cosas, pero la verdad es que la situación ahora mismo es bastante grave. Claro, consumo de telefonía, a nivel cargando los dispositivos. Cada vez hay más interactividad y conectividad con temas tecnológicos que necesitan electricidad. Desde el mundo de la minería de los bitcoins parece ser que esto consume muchísima energía, cada vez más habitantes, más todo. Veremos si tenemos que volver a aquellos tiempos de optimizar la energía de casa y no pues hacer un despilfarro innecesario, ¿no? Si empezamos hoy, quizás mañana estaremos mejor de lo que podríamos estar si no lo hacemos hoy. Natalia Guerrero, Artur Oms, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Me gustaría seguir indagando en estos campos con vosotros en otros programas, ¿os parece? Pues sí, porque mira, a mí se me han quedado, tengo aquí la libreta llena de cosas que no he podido expresar y que se quedan en el tintero, pero bueno, da igual, hemos dado una pincelada interesante. Os doy las gracias y un beso muy fuerte. Y Artur también, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y hasta la próxima, Ferran y Natalia. Yo supongo, una cosita, Artur, tú que también haces mucha montaña como Natalia y como yo, un poco el instinto de supervivencia lo llevamos dentro, ¿no? De forma innata. Yo, al menos, me sale este ADN de súper. Bueno, yo un día, si quieres, Ferran, te explicaré. Yo he sobrevivido a 2 accidentes muy bestias y un día, si quieres, lo puedo explicar aquí en la radio. Y de hecho me explotaron a 4 metros no sé si recuerdo, unos 12 kilos de dinamita. O sea que el instinto de supervivencia, a veces, por muy marcado que lo tengas, si es tu día, es tu día. Y si no es tu día, no es tu día. Pues momento de decir adiós a los dos. Repito, muchísimas gracias y amigos y amigas, como siempre, de lo tratado aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.